Hola, buenos días. Hoy les hablaremos sobre el sistema nervioso. Primeramente, el sistema nervioso está organizado por neuronas que conectan cada uno de los segmentos de los insectos. Las neuronas se pueden dividir en tres, que son las bipolares, multipolares y unipolares. Esas hablaremos más adelante. Están formadas por el sistema central, visceral y periferal, que son igualmente tres. Hablaremos primeramente sobre la morfología y función del sistema nervioso. Como había comentado, primeramente es el central, en el cual se encuentra el protocerebro, deutocerebro y tritocerebro. El protocerebro está conectado con los ojos compuestos y se encarga de resaltar los colores para el mejoramiento del camuflaje del insecto. Esta parte de aquí es lo que es el protocerebro, únicamente esta parte que une a los ojos compuestos. El deutocerebro se localiza en la parte media y se une con las antenas. Es muy importante ya que une a los apéndices especiales por su función olfatoria y tacto. El tritocerebro es el más pequeño, está localizado en la parte inferior del cerebro y se conecta y controla el sistema nervioso simpático principal y olores que emite el ganglio subesofágico, que es el que conecta principal con el visceral. Como comentaba, el ganglio subesofágico es esta parte de aquí que conecta mandíbula, maxilar y labios. Es la combinación de esos, es lo que se llama el ganglio subesofágico. Y el cordón nervioso ventral es de esta parte de aquí hasta el final, que está compuesto por dos glándulas, una que controla los órganos locomotores y por ejemplo, los de abdomen y los ganglios de los músculos, que permite el movimiento respiratorio. Bueno, el sistema simpático es el que conecta el sistema central con el endocrino o las glándulas de secreción interna. Este ordena los movimientos que no están controlados por el insecto, como el movimiento peristálico de los intestinos, los movimientos del corazón y la secreción de las glándulas salivales. Bueno, el sistema visceral, la estructura central de este es el ganglio frontal, el que está situado delante del cerebro y se extiende por todo el intestino anterior y posterior y está conectado con el tritocerebro por un par de fibras, comunicados a este ganglio por un nervio recurrente que se encuentra en el ganglio occipital y el cuerpo alar. Este sistema segrega las hormonas que regulan el crecimiento. Bueno, y junto con el sistema visceral está el simpático ventral, que podemos observar que está en la parte de abajo y se conecta por medio de dos nervios transversales a la cuerda nerviosa central y a los espiróculos. Está cerca del intestino posterior y el aparato genital. Y el sistema simpático caudal, que ya sería la última parte, nace en la parte posterior y se conecta con el sistema reproductor y los órganos finales del abdomen. Bueno, y por último tenemos al sistema periférico, que es una extensa red que está extendida por todo el cuerpo y pone en comunicación el exterior con el sistema central simpático. Bueno, este sistema ayuda a que los axones de las neuronas motoras se muevan de los ganglios del sistema nervioso hacia los músculos para poder moverse.
Componentes del sistema nervioso de los insectos. El sistema nervioso de los insectos está constituido por tres tipos de células, que son las células neuronales o neuronas, las células neurosecretoras y las células gliales. En cuanto a las células neuronales, se pueden dividir en dos grupos. Están los que presentan axones y los que no los presentan. Entre los que presentan axones se encuentran las células monopolares, como en el caso de la figura B, que es una motoneurona o una neurona del sistema motor. También están las neuronas bipolares, como en la figura A, que es una neurona sensorial, y las neuronas multipolares, como en el caso de la figura C. En cuanto a las neuronas que no presentan axones, como en el caso de la figura D, es considerada una interneurona. En cuanto a las neuronas aferentes o sensoriales, como mencionamos anteriormente, que es la neurona bipolar y la neurona multipolar, su principal función es la de enviar y recibir mensajeros químicos a través del sistema nervioso central. Y en cuanto a la neurona eferente o motora, su principal función es la de ejercer control sobre los músculos, estas principalmente en las del mismo segmento. Como ya habíamos hablado, es la neurona unipolar. Y en cuanto a la interneurona o neurona de asociación, su principal función es la de coordinar comunicación entre las neuronas sensoriales y las motoras a través del sistema nervioso central. En cuanto a los otros dos tipos de células, está la célula neurosecretora, que es una de ellas, cuya función principal es la de generar mensajeros químicos que son liberados a través de la circulación. Esta célula neurosecretora por lo general suelen agruparse formando una especie de organulo en el cual almacenan esta neurohormona para ser liberada posteriormente. Se encuentra comúnmente en todos los ganglios y en el cerebro. En cuanto al tercer tipo de célula, que es la célula glial, esta célula se encuentra estrechamente relacionada con las células neuronales, pero en realidad existe más cantidad de células gliales que células neuronales en el sistema nervioso central. Entre sus funciones es la de brindar soporte estructural y nutricional al sistema nervioso, genera protección de la influencia química y iónica externa, es importante en el desarrollo del sistema nervioso central, y múltiples capas de este tipo de célula forman lo que es la barrera hematoencefálica. Otra parte importante del sistema nervioso sería el ganglio nervioso, cuya función principal es la de enviar impulsos nerviosos desde la periferia hasta el centro del sistema. Este ganglio nervioso es una especie de organulo que se encuentra generalmente en el sistema nervioso central. También se encuentran los nervios, que son como ramificaciones del sistema nervioso central que se distribuyen a través de todas las partes del cuerpo del insecto. Igualmente, otra parte importante del sistema nervioso central sería la barrera hematoencefálica. Como habíamos mencionado anteriormente, está constituido por células gliales, por varias capas de células gliales. Su principal función es la de mantener el sistema nervioso central y grandes nervios periféricos a salvo mantenerlos protegidos a través del contacto directo con la hemolinfa. Ahora les voy a hablar sobre las divisiones del sistema nervioso. Empecemos con el sistema nervioso central, que está compuesto por una masa nerviosa ganglionar, el cerebro o ganglio supraesofágico. Igual hay otra masa que se encuentra debajo del esófago o ganglio subesofágico. Igual se encuentra seguido por una serie de ganglios torácicos y abdominales. Bueno, el cerebro está situado justamente encima del esófago, se encuentra en la cabeza de los insectos. Por lo mismo se le llama
generalmente ganglio supraesofágico. El cerebro, por diferentes modificaciones evolutivas, se ha modificado su posición. Antes se situaba adelante de la boca. En la actualidad se sitúa sobre la boca o el esófago. El sistema nervioso visceral o estomodélico. Bueno, este se divide en esofagial simpático, que es el que riega o distribuye el intestino anterior y posterior. De igual manera, en esta parte se encuentran diversos órganos de suma importancia, como lo son las glándulas salivales, el vuelo, el crecimiento del insecto, entre otras cosas. En esta zona se generan las hormonas de crecimiento del insecto, es decir, las mudas que se producen para que el insecto pueda desarrollarse a lo largo del tiempo y de su vida. Bueno, el sistema nervioso visceral cuenta con dos divisiones, las cuales son el simpático ventral y el simpático caudal. El simpático ventral se conecta por medio de dos nervios que se encuentran atravesados a la cuerda nerviosa central y a los espiráculos, al intestino y al aparato genital. Posteriormente, el simpático caudal nace en la parte posterior y se conecta con el sistema reproductor y los órganos finales del abdomen. Bueno, ahora vamos con el sistema nervioso periférico, que bueno, es básicamente una extensa red. Esta red se extiende o se distribuye por todo el cuerpo del insecto y este hace que se comunique en el exterior con el sistema central simpático, el sistema visceral, lo que le da sensibilidad con el exterior al insecto. El sistema nervioso de los insectos se modifica según la clase a la que el insecto pertenece. Es muy diverso, básicamente. Hola, buenos días, mi nombre es Caterina y el día de hoy les hablaré acerca de los órganos sensoriales. Y bueno, primeramente vamos a definir qué es un órgano en el sentido u un órgano sensorial. Y son todos aquellos que pueden captar la energía de un organismo y que estos se pueden representar o producir a partir de una reacción seriada que está vinculada directamente a los ganglios, y estos son impulsos nerviosos que pueden luego ocasionar el comportamiento o la reacción que puede tener un insecto. Esta parte importante, hablemos de la unidad más importante, a partir de los cénsulos, que son los pelos sensoriales, también conocidos como sencilias, y que estas son unidades sensoriales que forman la base fundamental de todos los órganos sensoriales de los insectos. Y bueno, estos se originan en el ectodermo, son de origen ectotérmico y que por ello se relacionan con el tegumento. También se puede hablar de una clasificación general y que es conforme al origen del estímulo que se puede captar. Estas son de cénsulos exteroceptores, que son los que se capturan por fuera, del ambiente. Son los que se capturan en el ambiente externo. Y los cénsulos interoceptores, que son los que se capturan dentro del organismo. También existe uno que se llama cénsulos propioceptores, que son los que reciben los organismos, los estímulos causados por algún cambio de la posición de alguna parte del cuerpo del resto del insecto. Y bueno, también hay una clasificación que es según el tipo de energía que puedan recibir como estímulo, y que estos se dividen en tres, que son mecanorreceptores, quimioreceptores y fotorreceptores, que a continuación les presentaré. Y bueno, hablando de los cénsulos mecanorreceptores, son aquellos que captan la energía mecánica que es producida por una distorsión de la cutícula y que están representados en cuatro principales cénsulos. Estos, bueno, son los cénsulos tricoideos, que son aquellos de la neurona sensorial, está asociada con la seta larga y delgada. Estamos hablando de las características principalmente que tienen estos cénsulos.
y de ahí aparte la morfología. Y bueno, los cénsulos quéticos, que son aquellos elementos tegumentarios que tienen la forma de una espina fuerte y paredes gruesas. Y bueno, seguidamente los cénsulos campiniformes, que son los de la cutícula sobre los órganos, que tienen una forma diminuta de cúpula o de campana, es por ello el nombre. Y bueno, luego por último hablemos de los cénsulos colopóforos, que son también llamados cordotonales o escolopídeos, y que carecen de una estructura externa específica. Pasando a esto, también existen cénsulos quimioreceptores, que son aquellos del olfato, que perciben los estímulos que están formados por sustancias gaseosas o de muy bajas concentraciones, que son las que captan el gusto. Y bueno, a partir de esto, dice que los insectos permiten recibir altas concentraciones de la sustancia irritante y que estas sirven al sentido del olfato, principalmente pues ablículos, que son los que les presentaré, y que son los cénsulos basicónicos, que son los que están formados por una diminuta protuberancia cuticular. Y bueno, seguido de los cénsulos celocónicos, que son del todo similares a los anteriores, o sea, se parecen, solamente que se encuentran ocultos entre las cavidades que comunican en el exterior por un poro pequeño. También hablemos ahora de los cénsulos placoideos, que son de cutícula externa formada por una delgada placa oval o elíptica, que pueden ser mayores que los campiniformes y a primera vista parecen orificios de la cutícula coloreada. Y bueno, hablemos ahora finalmente de los cénsulos fotorreceptores, que son todos aquellos que son esclerosis de cilias muy modificadas. Y dice que los principales órganos sensoriales de los insectos que funden en estas ondas son los ojos compuestos, los sistemas, que son los ojos sencillos, y los ocelos, que ahora les presentaré, que son capaces de recibir cualquier cambio de temperatura. Sin embargo, que también los órganos involucrados son estos en los cambios de temperatura, pero pues no hay una descripción específica sobre ellos. Y bueno, estos ojos compuestos son órganos complejos de la visión compuesta por unidades sensoriales simples, también llamados homotidios, y que el número de homotidios que constituye un ojo compuesto pues varía ampliamente. Se puede mencionar que hay un solo homotidio en una especie de hormigas obreras, y que también puede existir 28,000 homatidios en pues, algunos odonatos. Entonces, este número de ojos compuestos varía específicamente de la especie, y que es una de las características que los representa. Y bueno, los sistemas son ojos simples que generalmente durante la pupación, cuando se forman los ojos compuestos, degeneran los sistemas y quedan reducidos a rudimentos en los interiores de los ojos compuestos. O sea, primeramente aparecen los sistemas, ¿no? Y esta es una característica o los metábulos. Entonces, a partir de que están en la parte de la pupación, pues presentan estos sistemas cuando son larvas, y posteriormente se desarrollan los ojos compuestos. Y por último están los ocelos, que los ocelos son ojos simples que se presentan en los insectos adultos y los hemitábulos inmaduros.